A conocer las reacciones del alto comisionado para los derechos humanos en la ONU, Volker Turk, quien ha dicho que los hechos ocurridos en Venezuela socavan el derecho internacional. Veamos el siguiente reportaje. El representante de la ONU advirtió que los estados no deben usar la fuerza para perseguir sus reclamaciones territoriales o demandas políticas. Por ende, tales acciones son catalogadas como un flagelo al derecho internacional. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se mostró profundamente alarmado ante el uso de la fuerza por Estados Unidos. También desde Colombia se generan reacciones porque Leonor Salavata, quien es el representante permanente de Colombia ante la ONU, ha criticado estos hechos ocurridos el pasado sábado 3 de enero en Venezuela. Durante la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la situación en la nación, Salavata destacó que Venezuela debe ser un país soberano y le corresponde a su pueblo decidir la composición de su gobierno. Asimismo, denunció el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, puesto que viola el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. De igual forma, exhortó a los Estados miembros de la organización a defender los principios de derecho internacional, debido a que, a su juicio, constituye una obligación común para preservar la paz y seguridad. Además, Colombia defendió su intención de trabajar para lograr la paz en el país vecino, mientras se garantiza la protección a la vida y los derechos humanos. Por último, pidió establecer caminos de democracia en Venezuela. Por su parte, el gobierno de Brasil ha calificado de secuestro a la acción cometida contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Esto durante una reunión de emergencia celebrada en Washington de la OEA. Revisemos. El representante permanente de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, insistió que los ataques a Venezuela representan una violación a la soberanía de ese país y amenaza a la comunidad internacional con un precedente extremadamente peligroso. El funcionario subrayó que la Carta de las Naciones Unidas ha sido claramente violada y reafirmó a América Latina y el Caribe como una zona de paz. Resaltó que solo un proceso político inclusivo liderado por venezolanos, libre de injerencias extranjeras, puede conducir a una solución que respete la voluntad del pueblo venezolano y la dignidad humana en el país. El sábado, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y Delcy Rodríguez conversaron telefónicamente para abordar la situación en la nación suramericana tras los ataques estadounidenses. Más reacciones también desde el Caribe porque el gobierno de Cuba cargó este martes contra el presidente estadounidense Donald Trump y han asegurado que en la isla están dispuestos a dar su vida para defender la nación. Dadas las amenazas del mandatario norteamericano asegurando que el país caribeño estaba a punto de caer luego de la captura de Nicolás Maduro, el canciller Bruno Rodríguez aseguró que el republicano muestra un descontento total sobre Cuba y que obvia con toda intención su política criminal de asfixia y guerra económica recrudecida contra Cuba, daños y desesperación a las familias cubanas. Tras el operativo que dio captura al mandatario venezolano Nicolás Maduro, el Departamento de Estado amenazó de manera punzante a la isla, afirmando que los que residen en La Habana deberían sentirse preocupados. Cuba, dando respuesta a las agresiones declaradas de Estados Unidos, afirmó que el presidente Donald Trump repite una agenda de mentiras de los políticos cubanoamericanos y de otros grupos de interés, blasfema y amenaza al pueblo caribeño. En estos momentos, la isla importa el 80% de lo que consume por el colapso de la producción agrícola e industrial. Precisa divisas para importar hidrocarburos y alimentos y sus otras fuentes de ingreso como el turismo. Las remesas y las misiones médicas pasan por una etapa de debilidad. Sin embargo, el gobierno de Cuba fue tajante al declarar tener una postura firme y rechazar el injerencismo e intervención extranjera. Vamos a Europa, donde el representante del gobierno español, Pedro Sánchez, criticó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. También ha señalado que esto ha sentado un gravísimo precedente en el derecho internacional y señala que la motivación de Estados Unidos ha sido el petróleo de Venezuela. Por otra parte, también ha señalado que no aceptarán amenazas en Europa por parte de Estados Unidos, esto refiriéndose al territorio de Dinamarca y los recursos que se encuentran en Groenlandia. Sánchez fue tajante al señalar que nada justifica una invasión militar que viola las leyes internacionales. Resumió su postura afirmando que ninguna diferencia puede ser respondida con una ilegalidad y acusó a Washington de querer apropiarse de los recursos naturales del país.
El mandatario aprovechó la cumbre europea para cerrar las filas en defensa de Dinamarca frente a las pretensiones estadounidenses de controlar Groenlandia. Junto a otros líderes, firmó un comunicado rechazando cualquier intento de anexión, insistiendo en que no se callarán ante violaciones a la soberanía de un Estado europeo y aliado de la OTAN. Para buscar una salida a la crisis, Sánchez anunció que hablará de inmediato con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y con Edmundo González. El objetivo de España es impulsar una transición dialogada que culmine en unas elecciones libres, rechazando la ley de la selva y apostando por la diplomacia. Vamos a cambiar de tema completamente, actualizar la situación que se vive en Suiza luego de la muerte de 40 personas, esto en Año Nuevo, durante un incendio ocurrido en un local donde celebraban. Autoridades de esa ciudad han señalado que durante los últimos 5 años no habían realizado las inspecciones de seguridad periódicas que deberían realizarse para evitar este tipo de siniestros. Actualicemos un poco. El alcalde de la localidad admitió en conferencia de prensa que el establecimiento no fue controlado entre 2020 y 2025, pese a las obligaciones municipales en materia de prevención. Aucune demande n'a été effectuée, ni en 2015, ni par la suite. No se presentó ninguna solicitud en 2015 ni posteriormente para las obras interiores. Al tratarse de obras interiores sin cambio de uso, el propietario no estaba obligado a solicitar un permiso de planificación ante el municipio de Charmignon, y en este caso no lo hizo. Señaló no obstante que esto no excluye el hecho de que como promotor del proyecto debe por supuesto cumplir la ley, especialmente en lo que respecta a la elección de los materiales y su instalación profesional. 5 días después de la tragedia, los propietarios del bar Le Constellation, Jacques y Jessica Moretti, de nacionalidad francesa, hicieron su primera declaración pública desde la apertura de una investigación penal en su contra. En un comunicado, la pareja se declaró devastada e invadida por el dolor y aseguró su plena cooperación con las autoridades judiciales. Ambos son investigados por homicidio, lesiones corporales e incendio, todos por negligencia. Según el ayuntamiento, los documentos enviados a la Fiscalía del Cantón de Valais detallan los procedimientos administrativos relativos al cumplimiento de las normas del local. El expediente municipal de Charmignon muestra que durante la inspección de la veranda, el responsable de seguridad solicitó trabajos adicionales y modificaciones en relación con las normas de seguridad contra incendios del sótano. El responsable de seguridad no identificó ningún problema con el material de insonorización. Pese a que solo en 2025 se realizaron más de 1.400 inspecciones contra incendios en el municipio, las autoridades reconocieron que este establecimiento quedó fuera de los controles durante 5 años. El municipio anunció que encargará a una agencia externa la inspección de todos los locales públicos y prohibirá el uso de aparatos pirotécnicos en espacios cerrados. La policía del Cantón de Valais informó que 116 personas resultaron heridas en el incendio, 83 de ellas aún hospitalizadas. La edad promedio de las víctimas fatales es de 19 años. Vamos ahora al Líbano, donde los más recientes ataques de Israel al sur de este país han dejado 2 personas fallecidas. Esto se dio a conocer también durante la víspera de una reunión del Ministerio de Salud, donde se espera que este comité supervise otras situaciones referentes al alto el fuego en esta zona. Pese a la tregua alcanzada en noviembre de 2024, destinada a poner fin a más de un año de enfrentamientos, el ejército israelí ha mantenido operaciones militares en territorio libanés y mantiene tropas en 5 zonas que considera estratégicas. En los últimos días, Israel intensificó sus ataques en el sur y el este del país, afirmando que apunta contra objetivos de Hezbollah y del movimiento palestino Hamas. Uno de la localidad de Kfar Dunin causó la muerte de 2 personas. El presidente libanés, Joseph Aoun, denunció que los ataques buscan frustrar los esfuerzos diplomáticos para detener la escalada. Por su parte, el ejército israelí afirmó haber golpeado infraestructura militar y depósitos de armas, tanto subterráneos como en superficie. Lo dijeron mientras el Comité del Alto el Fuego, integrado por Estados Unidos, Francia, Líbano, Israel y Naciones Unidas, se preparan para reunirse el miércoles en un contexto de tensiones persistentes y dudas sobre el proceso de desarme de Hezbollah en el sur del país. También en el contexto del alcance hipotético de un alto al fuego en Rusia y Ucrania, europeos se mostraron dispuestos a generar una fuerza multilateral para garantizar la seguridad de Ucrania, esto en este contexto que se vive desde hace un par de años en esta zona. La llamada coalición de voluntarios, conformada por una treintena de aliados de Kiev, firmó una declaración de intenciones conjuntas sobre el despliegue de una fuerza multinacional apoyada por Estados Unidos después de que se alcance un hipotético alto al fuego con Rusia en Ucrania.
Es importante que hoy la coalición cuente con documentos sustantivos, no son solo palabras, hay contenido concreto, una declaración conjunta de todos los países de la coalición y una declaración trilateral de Francia, Reino Unido y Ucrania. Estos documentos existen y señalan cuán en serio se toma Europa y toda la coalición de los voluntarios el trabajo por una seguridad real. El documento, firmado casi 4 años después de que Rusia iniciara su invasión, en febrero de 2022, incluye mecanismos de vigilancia del alto al fuego bajo liderazgo estadounidense, según el presidente francés Emmanuel Macron. Estas garantías de seguridad son la clave para asegurar que un acuerdo de paz nunca pueda significar una rendición de Ucrania y que un acuerdo de paz nunca pueda suponer una nueva amenaza para Ucrania. La declaración reconoce por primera vez una convergencia operativa entre la coalición, Ucrania y Estados Unidos, con garantías de seguridad robustas. También se han previsto dispositivos de solidaridad y de intervención en caso de que se produzca otro ataque ruso, aunque de momento no está claro hasta qué punto se implicarían en eso los estadounidenses. Creemos que en gran medida hemos terminado con los protocolos de seguridad, que son importantes para que el pueblo de Ucrania sepa que cuando esto termine, terminará para siempre. Pero también pensamos de manera crucial que estamos muy cerca de concluir un acuerdo de prosperidad tan sólido como cualquiera que algún país haya visto surgir tras conflictos como este. Estados Unidos no forma parte de la coalición de voluntarios, pero su apoyo a Kiev sigue siendo crucial, incluso para convencer a los demás aliados de comprometerse. La perspectiva de un alto al fuego para poner fin al conflicto más mortífero en Europa sigue siendo hipotética. Siria e Israel han logrado un acuerdo, la creación de un grupo conjunto para coordinar el intercambio de inteligencia, también la desescalada militar, la interacción diplomática y oportunidades comerciales. Todo esto bajo supervisión estadounidense. La información dada por el Departamento de Estado estadounidense a través de un comunicado tras la quinta ronda de conversaciones entre Damasco y Tel Aviv celebrada este martes en París. Según Washington, esto permitirá afinar detalles entre las autoridades sirias e israelíes en cuanto a la gestión de crisis y prevención de incidentes que puedan escalar enfrentamientos directos. La frontera entre Siria e Israel, particularmente los altos del Golán, ha sido escenario de enfrentamientos y disputas desde la ocupación del territorio por parte de Israel en 1967. La naturaleza ha vuelto a causar estragos porque 16 personas perdieron la vida y resultaron lesionadas luego de lluvias torrenciales registradas en Indonesia. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres informó que las lluvias sacaron de su cauce el lunes a un río de la isla indonesia de Siau, dejando 22 personas heridas y casi 700 desplazadas. Autoridades informaron que la inundación cortó el acceso a algunas carreteras, dañó decenas de viviendas, así como edificios públicos e infraestructuras. Imágenes del desastre muestran a los grupos de búsqueda y rescate haciendo sus labores entre grandes rocas y árboles arrastrados por la crecida. Las inundaciones son comunes en Indonesia durante la temporada de lluvias entre octubre y marzo. También 5 personas perdieron la vida en accidente de tránsito, esto luego de una fuerte nevada que afectó también el funcionamiento de aeropuertos, trenes y vehículos en el Reino Unido y Países Bajos. La intensa nevada que afectó el lunes el funcionamiento de aeropuertos, trenes y traslados en Francia dejó al menos 5 muertos producto de accidentes de tránsito. Las autoridades indicaron que hubo accidentes en la localidad de Presles-Ombry, a poco más de 30 kilómetros de París, en Perret-sur-Marne, al este de la capital, y en el departamento de Landes, al suroeste del país, hacia la frontera con España. La prefectura policial de París había pedido el lunes a los automovilistas volver temprano a sus hogares debido a la nevada y limitó la velocidad de circulación a 80 kilómetros por hora en las autopistas, pero el ministro de Transporte francés reconoció que el fenómeno había sido un poco subestimado por los servicios meteorológicos. El martes, el transporte público en París retomó su funcionamiento normal tras las interrupciones provocadas por la nevada, pero varias líneas de trenes de larga distancia estaban interrumpidas, sobre todo en el oeste de Francia.
Meteo France levantó el martes una alerta por nieve y hielo que estaba vigente en 26 departamentos del noroeste, pero para el miércoles se esperan nuevas nevadas y lluvias en gran parte del norte del país. Las autoridades ya anunciaron la cancelación de numerosos vuelos previstos en la mañana del miércoles en los dos principales aeropuertos de París, para que el personal tenga tiempo de retirar la nieve de las pistas y descongelar los aviones. La ola de frío también afecta al Reino Unido y Países Bajos, donde se paralizaron trenes y cancelaron vuelos. Hasta acá esta mirada al mundo. A la vuelta del corte, Carlos Peñalosa inicia la ronda de